Mi esposa me abandonó mientras aprendía a caminar otra vez tras caer 6 metros, ahora volvió suplicando después de 4 años. Pero yo gané $1, 5 millones, y recuperé a mis hijos. Tengo 42 años. Trabajo en planificación de eventos ahora, pero hace 6 años era supervisor de construcción, y necesito contar esta historia porque lo que pasó básicamente me destrozó la vida, pero también me la devolvió de una forma que nunca imaginé. La cosa es que todo empezó con una caída, literalmente, y terminó con mi ex esposa rogándome que volviera con ella mientras yo estaba construyendo algo completamente nuevo con alguien más. Sé que suena a película dramática de esas baratas, pero te juro que cada palabra de esto es real. Supongo que debería empezar por el principio. Llevo, o sea, llevaba trabajando en construcción desde que tenía veintitantos, ya sabes. Empecé cargando materiales y eventualmente me convertí en supervisor de obra. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba bien, tipo realmente bien. Y me gustaba estar afuera, construir cosas con mis manos, ver un proyecto desde cero hasta terminado. Estaba casado con Melissa, desde hacía como 15 años en ese momento, teníamos 3 hijos. Hannah, que tenía 12, Connor de 11, y Ava la pequeña que apenas tenía 7. Vivíamos en un suburbio tranquilo en Illinois. Yo trabajaba 6 días a la semana a veces. Melissa se quedaba en casa con los niños. Y todo parecía, no sé, normal, supongo. No éramos la familia perfecta tipo comercial de televisión, pero tampoco teníamos problemas graves. O eso pensaba yo, porque mirando hacia atrás, debía haberlo visto venir, pero estaba demasiado ocupado trabajando. El accidente pasó un martes en octubre. Recuerdo el día exacto porque era el cumpleaños de mi mamá que había fallecido 2 años antes, y yo había estado pensando en ella toda la mañana. Estábamos construyendo un edificio de oficinas de 4 pisos en el centro, y yo estaba supervisando la instalación de unas ventanas en el segundo piso. El andamio donde estaba parado, que se suponía había sido inspeccionado la semana anterior, simplemente cedió. No hubo advertencia. No hubo ese momento de película donde todo va en cámara lenta. Solo estaba ahí parado un segundo y al siguiente estaba cayendo. Y lo único que recuerdo pensar fue, esto va a doler como el infierno. Caí casi 6 metros, aterricé de espaldas sobre un montón de escombros y vigas de metal, y el dolor fue tan intenso que ni siquiera pude gritar. Literalmente no podía respirar. Lo que pasó después es borroso, la verdad. Recuerdo a mis compañeros gritando. Recuerdo las sirenas de la ambulancia. Recuerdo que alguien me decía que no me moviera, que ya venía ayuda. En el hospital me hicieron como 1000 estudios, resonancias magnéticas, radiografías, todo eso. Y el doctor, un tipo como de 50 años con lentes que se llamaba Dr. Morrison, me dijo que tenía fracturadas 3 vértebras lumbares, daño severo en los nervios de la columna, y que básicamente tuve suerte de no quedar paralítico completamente. Me dijo. Y nunca voy a olvidar estas palabras exactas. Ryan, es posible que nunca vuelvas a caminar normalmente. Vamos a hacer todo lo posible, pero tienes que estar preparado para esa posibilidad. Tenía 36 años, 3 hijos pequeños, y este tipo me estaba diciendo que tal vez nunca volvería a caminar bien. ¿Puedes imaginarte eso? Melissa vino al hospital esa primera noche, obvio. Trajo a los niños brevemente, pero no los dejaron entrar a verme porque estaba en cuidados intensivos todavía. Recuerdo que ella se veía preocupada. Me tomó la mano, me dijo que todo iba a estar bien, todas esas cosas que dices cuando no sabes qué más decir. Los primeros días ella venía seguido, traía cosas de la casa, se quedaba un par de horas, pero ya para la segunda semana noté que las visitas se estaban haciendo más cortas, más espaciadas. Yo estaba tan dopado con medicamentos para el dolor y tan concentrado en intentar mover los dedos de los pies, que eran ejercicios que me hacían hacer los terapeutas, que no le presté mucha atención a eso. En ese momento, me pasé 2 meses en el hospital, y luego me transfirieron a un centro de rehabilitación, porque todavía no podía caminar sin ayuda. Necesitaba terapia física intensiva todos los días. El lugar era deprimente como no tienes idea, tipo todas las paredes eran de ese color beige institucional horrible, olía a desinfectante todo el tiempo, y compartía habitación con un señor de 70 años que se la pasaba viendo juegos de fútbol americano a todo volumen. Melissa, para ese punto, ya casi no venía, tal vez una vez cada semana y media, y cuando venía se quedaba como 30 minutos máximo. Los niños solo los vi 2 veces en esos 3 meses, y cada vez Melissa tenía una excusa diferente, que estaban ocupados con la escuela,
que Connor tenía partidos de soccer, que Ava estaba enferma, siempre algo. Yo estaba haciendo progreso. Lento, pero progreso al fin. Ya podía dar algunos pasos con andadera. El dolor era más manejable. Los doctores decían que probablemente iba a poder volver a caminar sin ayuda eventualmente, aunque iba a quedar con algo de cojera permanente y dolor crónico. Estaba empezando a sentirme, no sé, esperanzado tal vez, pensando que en unos meses más podría volver a casa, ver a mis hijos todos los días, tal vez encontrar algún trabajo que no requiriera tanto esfuerzo físico. Y entonces, Melissa llegó un miércoles por la tarde sin avisar. Yo estaba en medio de una sesión de terapia, y ella me esperó en mi habitación. Y cuando llegué, ella estaba sentada en la silla junto a la ventana, con una carpeta en las manos y una expresión en la cara que nunca había visto antes, tipo fría, decidida. Se paró cuando entré. Ni siquiera me preguntó cómo estaba o cómo había ido la terapia, solo me extendió la carpeta y dijo: Ryan, necesito que firmes estos papeles. Yo pensé que eran cosas del seguro o algo relacionado con el accidente. Agarré la carpeta y la abrí, y ahí estaban, papeles de divorcio. Juro que mi cerebro no. Procesó lo que estaba viendo por como 10 segundos completos. Me quedé mirando las palabras sin entenderlas, y luego la miré a ella y le dije: ¿Qué es esto? Y ella, tranquila como si estuviera pidiendo un café, me dijo: Ya no puedo hacer esto, Ryan, no puedo esperar a que mejores, no puedo vivir así, necesito seguir con mi vida. Yo estaba ahí parado, bueno, técnicamente apoyado en la andadera porque todavía no podía estar de pie mucho tiempo, intentando procesar que mi esposa de 15 años me estaba dejando mientras yo estaba en un centro de rehabilitación, aprendiendo a caminar otra vez, después de casi morir en un accidente de trabajo. Le pregunté si había alguien más, porque obvio esa era la conclusión lógica, ¿no? Y ella al principio lo negó. Dijo que no, que solo necesitaba espacio, que esto no tenía nada que ver con nadie más. Pero yo la conocía. Llevábamos juntos desde que ella tenía 22 años, y sabía cuando mentía. Insistí. Y finalmente, admitió que sí, que había conocido a alguien, un tipo llamado Trevor, que era entrenador personal en el gimnasio, al que ella había empezado a ir como 2 meses después de mi accidente. Trevor tenía 28 años, 8 años menor que ella, sin hijos, todavía vivía con 2 roommates, pero según Melissa él la hacía sentir viva otra vez, la hacía sentir joven. Yo no podía creerlo, o sea, literalmente no podía procesar que esto estuviera pasando. Le dije que por favor reconsiderara, que pensara en los niños, que yo iba a mejorar, que las cosas podían volver a ser como antes, pero ella solo movió la cabeza y dijo: Ya tomé mi decisión, Ryan. Por favor, firma los papeles para que esto sea más fácil para todos. Se fue ese día, y no la volví a ver en persona por como 6 meses. Firmé los papeles una semana después porque mi abogado, un tipo llamado Robert que mi hermano Scott, me consiguió. Me dijo que era mejor cooperar, que si peleaba solo, iba a hacer las cosas más difíciles y caras para todos. El divorcio se finalizó 3 meses después. Ella se quedó con la casa porque yo de todas formas no podía vivir ahí solo en mi condición. Se quedó con custodia primaria de los niños porque yo estaba incapacitado técnicamente y yo tenía que pagar manutención infantil a pesar de que estaba desempleado y viviendo con beneficios de discapacidad temporal. Ah, y aquí viene lo mejor. Como 2 semanas después de que el divorcio se finalizara, Melissa anunció que se iba a mudar fuera del estado, a Indiana específicamente, como a 3 horas de distancia, porque Trevor había conseguido un trabajo en un gimnasio fancy allá. Se llevó a mis 3 hijos, a Hannah, Connor y Ava, y yo no pude hacer nada para impedirlo porque legalmente ella tenía custodia y el derecho de mudarse. Los siguientes 4 años fueron, sin exagerar, los peores de mi vida. Me dieron de alta del centro de rehabilitación como 2 meses después del divorcio, podía caminar, con bastón ya para ese punto. Pero todavía tenía mucho dolor y limitaciones físicas. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía casi nada de dinero porque todo se había ido en gastos médicos que el seguro no cubría y en honorarios de abogados, así que me fui a vivir con mi hermano Scott. Scott tenía como 44 años en ese momento. Es electricista, divorciado también pero sin hijos. Vivía en un departamento de 2 habitaciones no muy lejos de donde yo solía vivir. El tipo me salvó la vida básicamente. Me dejó quedarme en su habitación extra sin pedirme renta, me ayudaba con las citas médicas, me obligaba a hacer los ejercicios de terapia física cuando yo solo quería quedarme en cama todo el día.
Lo peor de todo, peor que el dolor físico, peor que la situación financiera, era no ver a mis hijos. Melissa me dejaba hablar con ellos por teléfono una vez a la semana, los domingos por la noche, siempre conversaciones cortas y vigiladas, donde ella estaba ahí escuchando todo. Yo intentaba programar visitas, me ofrecía a manejar las 3 horas hasta Indiana, ofrecía pagarles el viaje a ellos para que vinieran, pero siempre había una excusa, que los niños estaban ocupados, que tenían planes, que no era buen momento. Con el tiempo las llamadas se hicieron menos frecuentes. De una vez a la semana pasaron a una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes, y eventualmente se detuvieron por completo. Melissa cambió su número y no me dio el nuevo, bloqueó mi email, y básicamente desapareció con mis hijos. Yo intenté todo legalmente. Contraté a Robert otra vez para que me ayudara a hacer cumplir mis derechos de visita, pero resultó que ella había contratado a un abogado caro, que argumentó que mis intentos de contacto estaban causando estrés emocional a los niños, y como yo no tenía dinero para pelear un caso largo en corte, básicamente tuve que rendirme. Fueron 4 años sin ver a Hannah, Connor y Ava. 4 años sin saber cómo. Estaban creciendo, sin estar ahí para sus cumpleaños, sin ayudarlos con la tarea, sin verlos jugar deportes o actuar en obras escolares. Cada día me preguntaba si ellos me recordaban, si Melissa les había contado alguna versión retorcida de la historia donde yo era el villano que los había abandonado, si alguna vez pensaban en mí. Había días donde el dolor emocional era peor que el dolor físico de mi espalda, días donde honestamente no veía el punto de seguir adelante. Pero Scott siempre estaba ahí para darme patadas metafóricas en el trasero y recordarme que mis hijos todavía existían, aunque no los pudiera ver, y que algún día iban a querer respuestas, y yo tenía que estar ahí para dárselas. Mientras tanto, tuve que reconstruir mi vida desde cero, básicamente. No podía volver a trabajar en construcción, eso estaba claro. Mi espalda nunca iba a estar lo suficientemente bien para ese tipo de trabajo físico. Pasé como 1 año y medio solo haciendo terapia física, yendo a citas con doctores, lidiando con el dolor crónico y procesando toda la mierda emocional de lo que había pasado. Scott me sugirió que viera a un terapeuta y yo al principio me resistí porque, ya sabes, era de esa generación donde los hombres no van a terapia, pero eventualmente cedí y honestamente ayudó bastante. Mi terapeuta, una señora como de 60 años llamada Dr. Patricia, me ayudó a procesar la traición de Melissa, a aceptar mis limitaciones físicas y a empezar a pensar en qué podía hacer con mi vida ahora. También estaba el tema de la demanda contra la compañía de construcción. Robert me había convencido de demandarlos por negligencia porque resultó que ese andamio que colapsó tenía defectos conocidos y la compañía había ignorado múltiples reportes de seguridad. El caso se arrastraba en corte por años. Tipo, cada audiencia se posponía, cada negociación fallaba. La compañía tenía un equipo de abogados caros que básicamente intentaban cansarnos hasta que desistiéramos, pero Robert no se rindió, y yo tampoco, porque honestamente era lo único que me quedaba, la única posibilidad de tener algo de estabilidad financiera eventualmente. Como al segundo año de estar viviendo con Scott, él estaba trabajando en un evento, instalando luces para una boda en un venue fancy, y me pidió que lo acompañara para ayudarlo con cosas simples que yo podía hacer sin lastimarme. Ahí conocí a Nicole. Ella tenía 39 años, era dueña de un negocio de catering que estaba proveyendo la comida para esa boda. Nos topamos literalmente. Yo estaba cargando una caja de cables y no la vi venir con una bandeja de copas, casi chocamos. Ella se rió y dijo algo como, «Wow, casi causamos un desastre ahí». Empezamos a platicar. Ella era súper fácil de hablar. Tenía esta energía positiva que no había visto en nadie en mucho tiempo, y me contó sobre su negocio, sobre cómo lo había empezado, después de su propio divorcio, hace como 5 años, y yo le conté un poco sobre mi situación, sin entrar en todos los detalles trágicos, pero lo suficiente. Nicole y yo nos hicimos amigos primero, nada romántico al principio, solo dos personas que habían pasado por divorcios difíciles y entendían ese tipo de dolor. Ella me empezó a contratar ocasionalmente para ayudarla en eventos, cosas que yo podía manejar físicamente como coordinar entregas, hablar con vendors, manejar la logística. Resultó que yo era bueno en eso. Tipo realmente bueno. Porque mis años como supervisor de construcción me habían enseñado a organizar proyectos complejos, manejar múltiples equipos, resolver problemas sobre la marcha. Nicole notó eso,
Y como al año de conocernos me propuso que nos asociáramos, que convirtiéramos su negocio de catering en algo más grande, una compañía de planificación de eventos completa. Yo no tenía dinero para invertir, pero ella dijo que no importaba, que mi contribución iba a ser mi experiencia, trabajo, así que acepté. El negocio empezó a crecer, despacio al principio, pero creciendo. Íbamos de hacer 3 o 4 eventos al mes, a hacer 2 o 3 a la semana. Contratamos ayuda, rentamos una oficina pequeña, compramos equipo, todo eso, y en algún punto durante ese proceso, Nicole y yo pasamos de ser socios de negocios a algo más. No fue dramático ni nada, no hubo un momento específico donde decidimos que éramos pareja, solo sucedió naturalmente, ya sabes, pasábamos tanto tiempo juntos, nos entendíamos tan bien. Ella me hacía reír por primera vez en años, y un día simplemente nos besamos después de un evento particularmente exitoso. Y eso fue todo. Éramos pareja. Yo todavía pensaba en mis hijos todos los días. Todavía tenía esa tristeza constante de no saber nada de ellos, pero por primera vez en años, también tenía algo positivo en mi vida, algo que estaba construyendo, alguien que me amaba y me apoyaba. Nicole sabía toda mi historia. Le había contado todo sobre Melissa, sobre el accidente, sobre perder a mis hijos, y ella nunca me juzgó, nunca me hizo sentir menos por estar dañado físicamente o emocionalmente. Scott también adoraba a Nicole, decía que era la mejor cosa que me había pasado en años, y tenía razón. Entonces, 4 años después de que Melissa se llevara a mis hijos, 4 años sin verlos o hablar con ellos, mi teléfono sonó un viernes por la noche. Yo estaba en casa de Nicole. Habíamos ordenado pizza y estábamos viendo una película, y vi un número desconocido y casi no contesto porque pensé que era spam. Pero algo me hizo contestar, y era Hannah, mi hija mayor, que para ese momento tenía 16 años. Su voz sonaba diferente, más madura, pero la reconocí inmediatamente, y lo primero que dijo fue, «¿Papá?» Juro que se me salieron las lágrimas al instante. No pude evitarlo, y le dije, «Hannah, cariño, ¿eres tú?» Y ella empezó a llorar también, y dijo, «Sí, papá, soy yo, lo siento mucho, lo siento tanto». Resultó que Hannah había conseguido su propio teléfono finalmente, algo que Melissa había estado posponiendo por años, según me enteré después. Y lo primero que hizo fue buscarme. Había guardado mi número de hace años. Lo había escrito en un papel que escondió en su habitación todo este tiempo, esperando el día en que pudiera usarlo. Me contó que Connor y Ava también querían hablar conmigo, que los tres habían estado preguntando por mí constantemente, que Melissa siempre les decía que yo no quería saber nada de ellos, que yo había formado una nueva familia, y los había olvidado, puras mentiras básicamente. Hannah dijo que ella nunca creyó eso completamente, que algo no cuadraba, y ahora que tenía su teléfono y podía buscar información por su cuenta, quería escuchar mi versión. Hablamos por 2 horas esa noche, le conté todo, sobre cómo había intentado verlos, sobre las llamadas bloqueadas, sobre los emails ignorados, sobre los intentos legales que hice para hacer cumplir mis derechos de visita. Le conté sobre el accidente, sobre la traición de su mamá, sobre cómo había reconstruido mi vida con la ayuda de Scott y Nicole. Hannah estaba furiosa. Tipo podía escuchar la rabia en su voz cuando se dio cuenta de todas las mentiras que Melissa les había estado contando. Me preguntó si podía visitarme, traer a Connor y Ava, y yo obvio dije que sí, que podían venir cuando quisieran, que yo manejaría hasta allá a recogerlos si era necesario. Hannah coordinó todo sin que Melissa lo supiera al principio. Esperó a un fin de semana donde Melissa tenía que trabajar un turno largo. Le dijo a su mamá que se iba a quedar en casa de una amiga con sus hermanos, y en cambio los tres manejaron las 3 horas hasta Illinois para verme. Yo les dije que vinieran a la oficina del negocio, porque era más neutral que la casa de Nicole o el departamento de Scott, y cuando llegaron, cuando los vi bajarse del carro de Hannah, fue como si todo el dolor de los últimos 4 años se concentrara en un momento. Hannah se veía tan grande, tan crecida. Connor era casi tan alto como yo ya, y Ava había pasado de ser una niña pequeña a tener 11 años y verse como una preadolescente. Corrieron hacia mí, los tres, y nos abrazamos ahí en el estacionamiento por lo que pareció una eternidad, todos llorando, y lo único que podía pensar era, los recuperé a mis hijos. Pasamos todo el día juntos. Les mostré la oficina. Les presenté a Nicole, que preparó un almuerzo increíble para ellos. Les conté más detalles sobre todo lo que había pasado. Les mostré fotos y documentos.
correos impresos que había guardado como evidencia de mis intentos de contactarlos. Connor estaba callado, procesando todo, pero finalmente me preguntó por qué nunca había ido a buscarlos físicamente. ¿Por qué no había simplemente aparecido en su casa o escuela? Le expliqué que lo había considerado, pero mi abogado me advirtió que eso podría ser usado en mi contra legalmente, que Melissa podría decir que los estaba acosando o poniendo en peligro, y que podría perder cualquier chance de tener una relación con ellos eventualmente. Fue una decisión imposible, tipo elegir entre arriesgar perderlos para siempre, o esperar pacientemente con la esperanza de que algún día ellos me buscaran, y había elegido esperar, y gracias a Dios resultó ser la decisión correcta. Ava, que siempre había sido mi bebé, la más apegada a mí cuando era pequeña, me mostró su carpeta de dibujos. Ella todavía amaba dibujar, al parecer, y tenía como 50 dibujos de nuestra familia, dibujos donde ella me había incluido, a pesar de que Melissa le decía que yo no quería ser parte de sus vidas. Me dijo, siempre supe que volverías, papá. Mamá decía que no, pero yo sabía que sí. Eso me rompió y arregló el corazón al mismo tiempo, ¿sabes? Los niños me contaron más sobre su vida con Melissa y Trevor, y, honestamente, fue revelador. Al principio, Trevor había intentado ser el padrastro cool, comprándoles cosas, llevándolos a lugares, intentando ganarse su afecto, pero con los años se había vuelto indiferente, tipo los trataba como inconveniencias más que como personas. Melissa trabajaba todo el tiempo, según ellos, en un trabajo de oficina que odiaba, pero que necesitaba porque Trevor no ganaba suficiente con su trabajo de entrenador personal. La relación entre Melissa y Trevor era tensa, discutían mucho. Hannah me confesó que ella pensaba que su mamá no era feliz, que probablemente se arrepentía de muchas decisiones, pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Establecimos un plan para seguir en contacto. Hannah me iba a llamar regularmente, íbamos a hacer videollamadas, y ellos iban a visitarme cuando pudieran coordinar transporte sin que Melissa lo supiera. No me gustaba la parte de mentirle a su mamá, pero los niños me explicaron que si Melissa se enteraba, probablemente les quitaría los teléfonos y los castigaría, y ellos no querían arriesgarse a perder el contacto conmigo otra vez. Les prometí que eventualmente íbamos a arreglar esto legalmente, que yo iba a pelear por tener una relación oficial con ellos, pero por ahora esto era lo mejor que podíamos hacer. Como 2 meses después de ese primer reencuentro, pasó algo que básicamente cambió toda la dinámica. Trevor, el superentrenador personal de 32 años para ese punto, dejó a Melissa. Resultó que había estado teniendo una aventura con una influencer de TikTok de como 24 años, que conoció en el gimnasio, una chica que subía videos de workouts y tenía como 200,000 seguidores. Trevor se mudó con ella literalmente de la noche a la mañana. Dejó a Melissa con todo, la renta, las cuentas, los niños que ni siquiera eran suyos, todo. Hannah me contó todo esto por teléfono, casi riéndose por lo irónico de la situación, tipo la misma cosa que Melissa me había hecho a mí, Trevor se la había hecho a ella. Melissa estaba devastada, según los niños. Lloraba todo el tiempo. No iba a trabajar. Básicamente tenía un colapso emocional completo. Y entonces, como 3 semanas después de que Trevor se fuera, Melissa apareció en mi oficina. No había llamado, no había avisado, simplemente apareció un martes por la tarde cuando yo estaba revisando contratos para un evento grande que teníamos el fin de semana. Nicole estaba ahí también. Trabajábamos juntos en la oficina la mayoría de los días, y ella fue quien abrió la puerta cuando Melissa tocó. Melissa se veía, honestamente, terrible. Había perdido peso, se veía cansada, tenía ojeras, el cabello sin arreglar, nada que ver con la mujer que me había dejado en ese centro de rehabilitación 4 años atrás, con su entrenador personal joven y su nueva vida emocionante. Me pidió que habláramos a solas, y yo le dije que no, que cualquier cosa que tuviera que decir podía decirla, frente a Nicole, y Melissa se incomodó pero accedió. Empezó con un discurso preparado claramente, sobre cómo había cometido un terrible error, sobre cómo nunca debió haberme dejado, sobre cómo yo era el amor de su vida y padre de sus hijos, sobre cómo Trevor resultó ser un error, sobre cómo ella quería que volviéramos a ser una familia. Yo la dejé hablar sin interrumpirla. Y cuando terminó, le pregunté, ¿terminaste? Y ella asintió, esperanzada, como si pensara que yo iba a decir que sí, que todo estaba perdonado, que podíamos empezar de nuevo. Le dije que no.
Le dije que ella había destruido nuestra familia cuando me dejó en mi momento más vulnerable, que me había quitado a mis hijos por 4 años, que les había mentido sobre mí constantemente, que había ignorado cada intento que hice de ser parte de sus vidas. Le dije que yo había reconstruido mi vida, que tenía un negocio exitoso, que tenía a Nicole quien me amaba y me apoyaba de formas que ella nunca lo hizo, y que ya no había espacio para ella en mi vida, excepto como comadre de nuestros hijos. Melissa empezó a llorar, a suplicar, diciendo que ella había cambiado, que había aprendido su lección, que Trevor la había usado de la misma forma que ella me había usado a mí, y ahora entendía cómo me había hecho sentir. Y yo le dije, mira Melissa, lamento que Trevor te haya lastimado, de verdad lo lamento, nadie merece eso, pero el hecho de que ahora entiendas cómo se siente ser traicionado no cambia lo que me hiciste. No cancela 4 años de no ver a mis hijos. 4 años de que ellos pensaran que yo no los quería. 4 años de dolor que pude haber evitado si tú simplemente hubieras sido honesta con ellos. Así que no vamos a volver a ser una familia, pero sí vamos a establecer un acuerdo de custodia apropiado donde yo pueda ver a mis hijos regularmente, y si intentas impedirlo otra vez, te voy a llevar a corte, y esta vez voy a tener los recursos para pelear. Melissa se fue llorando ese día, y honestamente, no sentí nada, ni satisfacción ni pena. Solo alivio de que había dicho lo que necesitaba decir. Nicole me abrazó después y me dijo que estaba orgullosa de mí, que no había sido fácil, pero que había sido necesario. Los niños se enteraron de la visita de Melissa, porque ella les contó, probablemente esperando que ellos me convencieran de darle otra oportunidad, pero en cambio, Hannah me llamó y me dijo que ellos querían vivir conmigo, que estaban hartos de la inestabilidad con su mamá, hartos de las mentiras, hartos de todo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron legales otra vez. Contraté a Robert, quien todavía estaba manejando mi demanda contra la compañía de construcción, para que también manejara el caso de custodia. Y aquí viene la parte loca. La demanda contra la compañía finalmente se resolvió. 6 años después del accidente. Ganamos. Bueno, Robert ganó para mí. Un acuerdo de casi $1,500,000. La compañía no quería ir a juicio porque sabían que iban a perder peor, así que aceptaron el acuerdo extrajudicial. Después de pagarle a Robert su porcentaje y cubrir las deudas médicas que todavía tenía, me quedaron como $900,000 limpios. Nunca en mi vida había tenido tanto dinero, tipo nunca. Y lo primero que pensé fue, ahora puedo darles a mis hijos todo lo que merecen. Usé parte del dinero para expandir el negocio con Nicole. Compramos un espacio más grande. Contratamos más personal. Invertimos en marketing. Todo eso. Usé otra parte para comprar una casa. Nada super fancy, pero una casa de 4 habitaciones en un buen vecindario con buenas escuelas. Cada niño iba a tener su propia habitación. Y usé otra parte para contratar al mejor abogado de familia que Robert conocía para pelear por la custodia completa de mis hijos. El caso de custodia fue más fácil de lo que esperaba honestamente. Melissa no tenía recursos para pelear. Estaba viviendo en un departamento pequeño de 2 habitaciones, trabajando en retail después de perder su trabajo de oficina, sin estabilidad financiera ni emocional. Los niños, los tres, testificaron que querían vivir conmigo, y cuando el juez escuchó sobre los 4 años de alienación parental, sobre las mentiras que Melissa les había contado, sobre cómo ella había bloqueado todo contacto conmigo a pesar de las órdenes de corte, básicamente decidió a mi favor sin mucho debate. Me dieron custodia física completa. Melissa tiene visitas supervisadas cada 2 fines de semana y tiene que ir a terapia obligatoria para poder eventualmente tener visitas no supervisadas. Los niños se mudaron conmigo hace como 8 meses. Fue un ajuste para todos. Obviamente. 4 años es mucho tiempo y ellos habían cambiado. Yo había cambiado. Teníamos que aprender a ser familia otra vez. Hannah está en su último año de preparatoria ahora. Está aplicando a universidades, increíblemente. Inteligente y fuerte después de todo lo que pasó. Connor está en segundo de preparatoria, sigue jugando soccer, y es bastante bueno. Está en el equipo varsity. Ava está en 6º grado. Todavía ama dibujar. Su habitación está llena de sus obras de arte. Nicole se mudó con nosotros hace como 3 meses. Los niños la adoran. Ella es increíble con ellos. Y estamos hablando de casarnos eventualmente. Pero no hay prisa, ya sabes. Estamos tomando las cosas paso a paso. Melissa volvió a vivir a su pueblo natal, a como 2 horas de aquí,
Trabaja en una tienda departamental o algo así, según sé. Los niños la ven según el acuerdo de visitas, pero las visitas son tensas. Todavía, hay mucho resentimiento de su parte, que probablemente va a tomar años resolver, si es que se resuelve alguna vez. Yo no siento odio hacia ella, honestamente. Solo siento, no sé, lástima tal vez. Ella sacrificó su familia por algo que resultó ser falso, por una fantasía de juventud y pasión que duró 4 años antes de explotar en su cara, y ahora está sola, sin mucho que mostrar por todo eso. El negocio está yendo increíblemente bien. Acabamos de firmar un contrato para manejar todos los eventos corporativos de una compañía grande en Chicago, tipo eventos con presupuestos de 50 o 60 mil dólares. Cosa seria. Nicole y yo estamos hablando de abrir una segunda ubicación el próximo año. Mi espalda todavía me duele todos los días. Probablemente me va a doler por el resto de mi vida. Camino con una cojera leve que es más notable cuando estoy cansado, pero ya no me define, ¿sabes? Es solo parte de quién soy ahora, junto con todo lo demás. La semana pasada, Hannah me preguntó si alguna vez perdonaré completamente a su mamá por lo que hizo. Le dije que honestamente no lo sabía, que perdonar no significa olvidar o pretender que las cosas no pasaron, y que tal vez algún día llegue a un punto donde pueda dejarlo ir completamente, pero que no había prisa para llegar ahí. Ella lo entendió. Me dijo que tampoco estaba segura de si ella podía perdonar a su mamá todavía, y que estaba bien, que todos estábamos procesando las cosas a nuestro propio ritmo. Connor está en terapia, trabajando a través de algunos issues de abandono que tiene. Ava también ve a un terapeuta que la ayuda con su ansiedad. Somos una familia reconstruida, tipo literalmente, armada de pedazos rotos pero junta de nuevo. Y supongo que eso es suficiente por ahora.